Bien, buenas tardes. En esta clase lo que vamos a hacer es, yo les voy a compartir el enunciado de un caso de estudio para que a partir de ese enunciado ustedes intenten hacer el diagrama de bloque. Hay que identificar subsistemas, entradas, procesos y salidas. Ya les comparto, esperen. Si ustedes observan, la descripción del caso de estudio es de un sistema manual. Sin embargo, ya dijimos la clase pasada que el diagrama de bloques se debe hacer para el sistema automatizado, es decir, para la propuesta de automatización que hagan ustedes. Entonces, si bien la descripción es manual, van a hacer el diagrama de bloque para la propuesta que harían ustedes automatizando estos procesos manuales. Identifiquen los subsistemas, entradas, procesos y salida y van a tener 10 minutitos y ahí lo vemos. Si alguno quiere consultar, yo voy a estar acá.
Bien, Recording in progress. veamos entonces, fíjense cuando leemos el enunciado dice que esta tintorería ofrece distintos tipos de servicio de limpieza para prendas. Los clientes pueden traer más de una prenda para la limpieza, para lo cual se debe tomar sus datos personales y menciona los datos que se van a tomar, además de los datos personales, fecha de recepción, de entrega, tipo de prenda, tipo de servicio, cantidad de prendas, instrucciones y total a pagar. Y todo eso dice se registra en una boleta para identificar dicha solicitud. Se entrega al cliente la boleta original y la boleta pasa al estado creada y se archiva el duplicado. El día de entrega dice las prendas están listas para ser retiradas o enviadas a domicilio. Si el cliente viene a retirarlas, debe presentar la boleta. Se procede a cobrar y a sellar la boleta con pagado. Cuando se entrega la prenda, la boleta se debe sellar con la leyenda entregada. La tintorería solo acepta pagos en efectivo y emite un ticket por duplicado, el original para el cliente y otro queda en la tintorería como comprobante de pago. Bien, acá si nosotros vemos, vamos a identificar dos procesos. Por un lado, eh, la solicitud, la toma del pedido desde la perspectiva del sistema. Y por otro lado, la entrega de la solicitud o la entrega del pedido. Entonces, veamos. Un subsistema, a ver, a ver si es que podemos graficar. Esperemos. ¿Sí? Entonces, un subsistema va a ser tomar pedido. La entrada a ese subsistema van a ser, por un lado, los datos personales de acuerdo al enunciado, que son nombre y apellido, dirección y teléfono, y por otro lado vamos a tomar los datos de las prendas. Estos datos también, al igual que el dato del cliente, provienen del contexto del sistema, del ambiente del sistema. ¿Cuáles son esos datos? De acuerdo al enunciado, tipo de prenda, tipo de servicio, cantidad de prenda, instrucciones especiales para las prendas. Entonces, tipo de prenda,
tipo de servicio, alguna instrucción en particular. Y veamos eh, solamente esos datos de las prendas. Bien, ahora tenemos que describir qué es lo que va a ser el proceso del subsistema tomar prenda. Parecido a lo que vimos de la biblioteca la clase pasada. O sea que en primer lugar decíamos que teníamos que capturar y validar los datos del cliente por un lado, validar acá en el sentido de verificar tipo de datos, datos del cliente y de las prendas. Bien, y acá verificar, podría ser que el cliente ya esté registrado, ¿sí? Verificar la existencia del cliente y al igual que los datos de las prendas, que seguramente los datos de servicio asociados a esas prendas ya están registrados en el sistema automatizado. Recordemos que el diagrama de bloque es para el sistema automatizado y de prendas. Esa verificación, que es una consulta, una operación de lectura, la tenemos que hacer sobre los archivos. Y acá vamos a tener dos archivos. Por un lado, el archivo de clientes. Como es una consulta para verificar si está registrado o no, la flechita, dijimos, iba sobre el subsistema. Y por otro lado, las prendas, que como dijimos, acá seguramente está registrado el tipo de servicio asociado al tipo de prenda, el tipo de prenda que se recibe. Acá también es una consulta, por lo tanto la flechita va hacia el subsistema. Una vez que suponemos el cliente registrado y la prenda también que se recibe, existe ese servicio registrado en el sistema, ahí vamos a registrar recién el pedido. Antes de registrar el pedido, el sistema lo que tiene que hacer es calcular la fecha de entrega y el total. Y recién con esos datos va a registrar el pedido en otro archivo. ¿Sí? Esa registración la vamos a hacer en un archivo de pedidos. Como vamos a guardar información, hacemos una operación de escritura sobre el archivo de pedidos. Y entonces la flecha va sobre el archivo. Y dice que se emite una boleta, en el caso del sistema manual, por duplicado. Aquí no hace falta, porque los datos del pedido ya van a quedar registrados en el archivo. Si quiero sacar de nuevo, emitir de nuevo, imprimir esos datos, no hace falta ya hablar de duplicado, eso es cuando es manual. Entonces, la salida al contexto va a ser la boleta. Eso se le va a entregar al cliente. Este es un subsistema. Cuando se solicita, se lleva las prendas para solicitar el servicio. Y el otro subsistema es cuando el cliente se presenta a retirar las prendas ya en condición. A ese subsistema lo podríamos llamar entregar pedido. ¿Qué datos necesito yo acá de datos de entrada del contexto para verificar ese pedido, si fue registrado, qué tipo de prenda corresponde a ese pedido, para qué cliente? La entrada del contexto viene a estar representada acá por la boleta. Si el cliente presenta la boleta, los datos de boleta son entrada a este subsistema. Con esos datos, entonces, vamos a ver ahora el proceso
izquierda. El proceso del subsistema entregar pedido. Bien, acá se van a capturar y validar los datos de la boleta. Bien, algo que nos faltó poner en este subsistema, si bien registramos el pedido, el subsistema tiene que emitir la boleta para el cliente. Y esa boleta, que ya la hemos representado acá en el gráfico como salida del subsistema, es aquí, es la entrada de este otro, entonces vamos a capturar y vamos a ingresar, capturar y validar, o sea, acá de nuevo, esta validación es verificar el tipo de dato. Tipo de dato es que, por ejemplo, DNI sea numérico, ¿sí? A eso se refiere. Luego vamos a consultar los datos que coincidan, los datos de la boleta con el pedido registrado. O verificar, vamos a verificar pedido. ¿Dónde tenemos que verificar el pedido? Ahí tenemos que hacer una consulta en el archivo de pedidos. Entonces la flecha hacia el subsistema. Supongamos que está todo bien, entonces dice que lo que tiene que hacer el sistema solo recibe, dice, pagos en efectivo. Entonces va a capturar el pago. ¿Qué nos interesa del pago? El monto. Vamos a registrar el pago, seguramente en otro archivo donde vamos a registrar los pagos. De nuevo una operación de escritura. Hay que emitir un ticket. Eso es salida al contexto. ¿Y qué vamos a hacer? Seguramente vamos a actualizar el estado del pedido, porque ahora ya fue entregado, ¿sí? Entonces, actualizar estado del pedido. El sellado ya está fuera del alcance de este sistema, porque acá lo que nosotros estamos representando es qué ocurre en el sistema automatizado, qué datos recibe y qué información brinda. ¿Sí? El sellar ya es algo externo al sistema, entonces no lo ponemos por ese motivo. Bien, lo último que vamos a hacer es establecer los límites para indicar qué datos vienen del ambiente, tanto de entrada como datos de salida que provee el sistema al ambiente, y los datos, las operaciones internas de entrada y salida. Entonces, este va a ser el sistema, supongamos, Tintorería. ¿Alguna duda o consulta? Bien, muy bien. Entonces, nosotros vamos a tomar el diagrama de bloque. No, la cantidad de procesos, aunque sea que pongan uno, ¿sí? El más importante, podrían poner, por ejemplo, como habíamos visto en la biblioteca, gestión de socio puede ser alta, baja o modificación de socios.
Acá lo que nos interesa es, nos tenemos que remitir a lo que dice el enunciado, ¿sí? Eso va a depender del enunciado del caso de estudio. En la evaluación diagnóstica que vamos a hacer el viernes que viene, seguramente van a tener un caso de estudio para que hagan el diagrama de bloque, ¿sí? Entonces, la cantidad de procesos va a depender de, del enunciado que tengan en el caso de estudio. En el caso del TFI va a depender de los procesos que ustedes releven y teniendo en cuenta esa información, van ustedes a considerar los subsistemas. Bien, dijimos que entonces el diagrama de bloque nos va a servir para representar cómo está organizado el sistema en subsistemas. El sistema automatizado, ¿sí? No a pesar de que acá el enunciado es de un sistema manual, nosotros cuando diagramamos, ponemos el diagrama de bloque, debemos considerar la automatización de ese caso de estudio planteado. ¿Cómo sería la propuesta de automatización que elevamos? Bien, por otro lado, también dijimos que si nos acercáramos con una lupa a cada subsistema, lo que vamos a ver es la secuencia en la que se desarrollan estas actividades que hace el proceso. Y eso lo podemos representar, como dijimos, mediante un BPMN. ¿Sí? Entonces, los BPMN, vamos a aclarar, sí lo vamos a usar para representar procesos manuales y automatizados. En cambio, los diagramas de bloques solamente lo vamos a utilizar para representar procesos automatizados. Bien, lo que van a hacer ahora, nos vamos a tomar 5 minutos para que piensen cómo sería el proceso manual, cómo sería el BPMN correspondiente al proceso manual de tomar pedido. Y en 5 minutitos, 10 lo ven. Recording stopped.
Recording in progress. Bien, veamos entonces, volvamos a recordar cómo era el proceso de la toma de pedido. Dice que los clientes pueden traer más de una prenda, se debe tomar sus datos personales, además de los datos de las prendas, como tipo de prenda, tipo de servicio, cantidad de prenda, instrucciones especiales para las prendas y el total a pagar la debe calcular, así como la fecha de entrega. En una boleta, para identificar dicha solicitud, se entrega al cliente la boleta original y de esta manera la boleta pasa al estado creada y se archiva el duplicado de la boleta. Y luego el proceso de cuando se retira ya el pedido, pero solamente hagamos cuando se toma el pedido. Se vea. Entonces, para la toma de pedido, dijimos, vamos a poner siempre del lado izquierdo el actor que comienza el proceso. Entonces, el cliente lo que hace es solicitar el pedido. Para esa solicitud, lo que hace es entregar, bueno, en este caso las prendas y los datos personales. Bien, y por otro lado lo vamos a tener, estamos haciendo para el sistema manual. Dijimos que este diagrama podemos usarlo, el bibliotecario, empleado, para el sistema manual como para el sistema automatizado. En este caso, vamos a hacer el diagrama solamente para tomar el pedido. Si quisiéramos hacer para retirar el pedido, que es el otro proceso, podemos hacerlo en otro diagrama independiente de este o hacer en un solo diagrama los dos procesos, pero unidos por un símbolo de reloj para indicar que debe transcurrir un tiempo entre que se entrega las prendas para ser, digamos, puestas en condiciones y transcurre un tiempo cuando el cliente va a retirar ese pedido. Entonces, ¿qué va a hacer el empleado con estos datos? Va a tomar los datos y él en el sistema manual va a calcular, va a tomar los datos, va a calcular la fecha de entrega y el total. Y va a registrar en la boleta. En vez de registrar, vamos a poner que emite la boleta, porque él es el que confecciona la boleta. No vamos a poner confeccionar boleta. Acá sí, él va a confeccionar dos boletas, la original y el duplicado. Y esos son objetos de datos, por eso ponemos línea de trazo, uno para la boleta original, lo vamos a representar como es algo manual, lo vamos a representar con este símbolo, y otra es la duplicada, boleta duplicada. Bien, ¿qué es lo que va a hacer? Va a entregar, lo vamos a hacer que archive primero. Porque tiene acá, por un lado, la boleta duplicada y por el otro, la original. Va a archivar la boleta duplicada
y va a entregar la boleta original. Puedo terminar acá el proceso o puedo terminarlo de la calle, del lado del cliente, recibiendo la boleta original. Entonces, este está hecho para el proceso manual de tomar el pedido. Si hubiésemos hecho para el proceso automatizado, no ponemos, ya dijimos, la calle sistema. En ese caso lo hacemos sin calles y ponemos aquí el cliente dentro de la tarea, el cliente solicita el pedido, el cliente entrega prendas, el empleado toma los datos dentro de la actividad. Y dijimos, la única calle sistema que vamos a poner es para un sistema externo que brinda un servicio a nuestro sistema. Fíjense que los objetos de datos los ponemos a continuación de una actividad porque ese objeto es producido por esta actividad y consumido por otra. Podríamos para el automatizado usar el mismo diagrama y pintar con otro color las actividades que ahora haría el sistema. O sea, dejarlo así como está y, por ejemplo, el sistema acá haría esta actividad. ¿Sí? La podríamos pintar y haría esta, porque va a emitir él la boleta. La podemos pintar de otro color a las actividades, ¿sí?, que haría el sistema si este proceso fuera automatizado. O sea, usar el mismo diagrama que para el proceso manual y pintar con otro color las tareas que haría ahora el sistema. ¿Alguna duda o consulta? Bien. Entonces, la clase de hoy era para ver esto, para cerrar esta etapa de diagnóstico, que ya saben, entonces el viernes que viene vamos a hacer la evaluación teórico-práctica. Pueden guiarse del PowerPoint que compartí con los conceptos que tienen que manejar de teoría. La parte práctica va a ser así como esto, un caso de estudio, y que elaboren o el diagrama de bloque o el BPMN. Puede ser el diagrama de bloque siempre para el automatizado y el BPMN se les va a aclarar si se quiere para el proceso manual o para el automatizado. Como dijimos, esa evaluación diagnóstica es opcional, no es obligatoria, es conceptual, sirve por si es que les hace falta un punto, por ejemplo, para aprobar el parcial que se aprueba con 6, o para el TFI o para la aprobación directa, pero no es obligatorio. Y lo vamos a hacer en el horario de la clase teórica el viernes que viene. Recording stopped. ¿Alguna otra duda o consulta? Disculpe, profe, ¿podría bajar un poco para copiarlo de abajo? Sí, ya bajo. Bien, los grupos para el TFI, sí puede ser de 7, no hay problema. Sí, pueden ser de 7. ¿Un poco más? Ahí. A partir de donde comenzó a marcar con ver, Ah, bien, ahí, por bien. ahí, gracias. No, de nada. Sí, en verde podríamos destacar lo que lo que se va a automatizar. Bien. En el chat, entonces esto era lo único que vamos a ver hoy. En el chat van a poner el nombre y apellido de ustedes y el legajo para la asistencia.
Bien, la clase que viene es solamente para la evaluación. No vamos a empezar tema nuevo, ¿sí? Los que no van a rendir, entonces están, digamos, no hace falta que asistan, ¿sí? Solamente van a asistir los que van a rendir la evaluación diagnóstica. Disculpe, profe, ¿podría bajar ahí un poquito más hasta el Sí, final? sí, 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 ya le va. Gracias. No de nada. No es obligatoria la evaluación, ¿sí? No es obligatoria la evaluación diagnóstica. Como la semana que viene solamente va a ser la evaluación diagnóstica, no es necesario que vayan a clase los que no van a rendir. De nada. Bien, como me pidieron permiso para grabar, yo creo que se grabó en la nube, este, le voy a subir este archivo en el aula virtual, el de la grabación. Bien, ¿alguna otra duda o consulta? Sí, si son varios miembros del trabajo práctico, para hacer el trabajo práctico final integrador, hay que ver la envergadura del proceso de negocio, porque lo que nos interesa son los procesos de negocio, ¿sí? Pero eso ya lo van a ir viendo en la parte práctica o pueden consultarme en la teoría, no hay ningún problema. Si son varios, capaz que si los procesos de negocio son cortos, capaz que tengan que analizar más de un proceso de negocio. Y si son pocos miembros, capaz que con un proceso de negocio sea suficiente. Eso hay que ver, ¿sí? ¿Qué proceso de negocio van a analizar? Bueno, profe, muchas gracias. De nada. Bueno, nos vemos. Si no tienen más consulta, la clase que viene. Nos vemos, profe. Hasta luego, que estén bien.